Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una explicación de lo que fuimos viendo en clase de la zona de desarrollo próximo. Nosotros comenzamos con la teoría de Vygotsky y en esta teoría habíamos visto que para este autor lo que sería el aprendizaje se da en un contexto social, ¿no? Esto lo va a tomar porque, bueno, él nace en una época muy particular, en medio de lo que es la revolución bolchevique, mientras se da este proceso, con raíces bastante socialistas y comunistas, donde se dan muchas situaciones donde eh, existen modificaciones sociales. En base a esto, hay un cambio radical en Rusia y eso lleva a una destitución de lo que era la política mm, monárquica de esa época. Se destituye a ese zar y bueno, toma el poder Lenin, el líder de los bolcheviques. Esta revolución tiene como cometido modificar todo lo que es eh, socialmente una mirada de lo que sería un imperialismo, una mirada de o el poder sobre una sola persona y darle el poder, de alguna manera, al pueblo. Entonces, el imperio ruso va a caer y va a haber una nueva forma de hacer una forma de construcción de una sociedad soviética. Bueno, sabemos la historia de Vygotsky, que nace en una familia más acomodada, bien posicionada, padres cultos, se estudia, se forma, todo eso que vimos la semana anterior. Tiene un profesor que desarrolla su saber a través de la mayéutica y también tiene una formación en una universidad oficial y otra en una universidad clandestina donde aquellos docentes que no adscribían al zarismo daban clases. Las ideas que tiene Vygotsky parten de las principales eh, influencias que tiene el marxismo, ¿no? De alguna manera, esta formación eh, de de Marx, sobre todo en lo que es el materialismo histórico y las ideas sobre el capitalismo, va a influenciar en las ideas de Vygotsky y va a desarrollar una psicología socialista. Esta psicología socialista, marxista, va a tener en cuenta que el hombre trabaja por necesidad a partir de la división de tareas. Esos primeros seres humanos van a construir la sociedad. Gracias a esa construcción de sociedad van a desarrollar el signo, el lenguaje y la cultura. Esa cultura va a hacer que una persona tenga un tipo de conciencia. Entonces, la conciencia del ser humano se da según su contexto. Esas eran las dos ideas principales que vimos en la clase anterior presencial. Luego había un discurso que hacía Marx y refería que existe un mono que desea tomar frutas de un árbol. Para ello toma una rama, se sube al árbol y le pega a los frutos. Caen al suelo y el mono baja, arroja ese palo y eh, toma su fruta. El hombre o la mujer o el ser humano hace el mismo procedimiento, pero al subir, arrojar el palo para que pueda caer la fruta, la toma y ese mismo palo lo guarda y hace lo que sería un instrumento. Eso era lo que habíamos visto respecto al instrumento social, porque ese palo también va a servir para otras acciones y también lo va a transferir como un conocimiento de generación en generación. Esa diferencia y esa posibilidad que tiene en esta cuestión de definir eh, el trabajo en función de sus materiales históricos van a constituir el formato de la cultura y esa cultura es la que enseña al sujeto, no desde un interior, sino desde lo exterior, desde la sociedad. Por ello, habíamos visto que tomaba en base a esas ideas
dos conceptos importantes, que existen instrumentos, instrumentos sociales. Por un lado están los materiales, herramientas, pincel, hacha, celular, computadora, y por el otro lado los psicológicos, que son las ideas, razonamiento, pensamientos, el lenguaje y las ideas. Perfecto. Hasta aquí fuimos viendo lo que se dio en la primera clase. A partir de esta nueva clase, tenemos que empezar a entender qué es lo que se desarrolla en el sujeto a partir de estos instrumentos sociales. Por un lado, se van a desarrollar los procesos psicológicos más bien elementales y los superiores, los procesos psicológicos superiores. Los procesos psicológicos elementales son aquellos que compartimos con los animales, que tienen que ver con procesos cognitivos muy elementales, como dice la palabra, básicos, la percepción, la memoria básica, lo que sería eh, la búsqueda de comida, por ejemplo, ¿no? Todo eso que no hace a la cultura. Ahora, los que están atravesados por la cultura y hacen al ser humano distinto al animal son los procesos psicológicos superiores, que van a estar organizados, según la etapa de desarrollo, en rudimentarios y avanzados. Los rudimentarios habíamos visto que son aquellos como el habla o, por ejemplo, la conformación de un lenguaje más básico, un pensamiento no tan elaborado, y luego, a partir de la abstracción y la posibilidad de formular el lenguaje de manera compleja, va a haber procesos psicológicos superiores avanzados. Por ejemplo, escribir un libro. No tanto leerlo, no tanto eh, hacer una escritura de copia, sino generar la idea de formalizar un libro, un texto caracterizado por su, eh, por ejemplo, qué tipo de texto quiero escribir, procesarlo. La metacognición hace a, por ejemplo, desarrollar un proceso psicológico superior, por ejemplo, componer una canción. Una cosa es que yo reconozca la música por su sonido, ¿no? Que sepa que eso es música, que es algo más rudimentario, a llegar a poder tocar un instrumento y componer una canción. Esos procesos psicológicos superiores se dan a través de un mediador, que es una persona que pertenece al contexto social de ese que está aprendiendo, y a través de sus instrumentos culturales, sociales, como por ejemplo una guitarra. Pero el hecho de pensar en la música, de combinar los sonidos, de diseñarlos mentalmente, ya me habla de una posibilidad de utilizar un instrumento psicológico o conceptual. ¿Y qué quiere entonces desarrollar Vygotsky? Una definición de qué nos hace a nosotros seres humanos y qué nos diferencia. Si hablamos de lo que sería el conductismo, estímulo-respuesta, nosotros hablamos de un método básico. No tiene que ver con el repertorio histórico de la persona, de su cultura. Bien, en base a esto, vamos a ver que la teoría de Vygotsky va a plantear algo que tiene que ver con el desarrollo ontológico, es decir, de la persona y su historia. No filogenético, sino ontogenético. Lo que hace el sujeto para construir su inteligencia es desarrollar cultura, historia y construir en base a la relación que tiene con su sociedad. Este concepto que va a trabajar ahora, Vygotsky, vamos a seguir trabajando en clase, se llama zona de desarrollo próximo. Y va a estar definida porque Vygotsky dice que hay un proceso, ¿no? Ese proceso es el recorrido, la brecha entre lo que una persona, un aprendiz, hace de manera independiente solo o lo que sabe hasta el momento y lo que va a poder lograr hacer con apoyo y guía de un experto, un mediador que lo va a acompañar.
Es decir, que la zona de desarrollo próximo es entender el proceso de aprendizaje en términos de un mediador y desde un punto de partida hacia un punto de llegada que tiene que ver más con el recorrido que con el objetivo logrado. Es decir, que lo que importa aquí y lo que va a destacar Vygotsky de esto es el desarrollo. Yo para tener esto en cuenta tengo que partir de un conocimiento básico que tiene el sujeto, sea rudimentario o elemental. Desde ese lugar, el sujeto va a comenzar a recorrer diferentes caminos para lograr un aprendizaje. Eso no va a ser lineal, sino que va a tener diferentes tipos de recorridos, intentos, hasta lograr el conocimiento que se desea. Pero aún así siempre va a haber un nuevo desafío y ese punto de llegada va a volverse a alejar hacia un nuevo conocimiento que desee lograr ese sujeto. Bien, entonces, la clave del desarrollo para Vygotsky está dado por lo social. La clave del conocimiento se da a través de la cultura y por un proceso, es decir, un camino, un trayecto que hay que hacer. Para que pueda suceder, el hombre o la mujer que desea aprender no está solo, no está sola. Necesita de la ayuda del contexto, sea directa, sea a través de un video, como ahora que están escuchándome, o a través de un libro, siempre hay un mediador que va a generar que ese camino sea arbitrado, acompañado de una manera muy singularizada. La docencia lo que sabe hacer es acompañar. No es dueño el profesor del conocimiento, sino un mediador. Eso es lo que dice Vygotsky sobre el desarrollo cognitivo. Entonces, va a utilizar un concepto, Brunner, para explicar lo que dice Vygotsky, que se llama andamiaje. El andamiaje tenemos que pensarlo como una persona que intenta andar en bicicleta por primera vez. Ese niño, esa niña o una persona adulta, porque no, puede hacer que em, poder andar en bicicleta sea algo a aprender en base a esta experiencia. La bicicleta, como vieron, la mayoría que sabe andar, sabe que tiene que ser un camino paulatino. No se larga uno a andar en bicicleta. Primero tuvo que andar en triciclo, después con una bicicleta con dos rueditas acompañadoras y luego se llega a andar solo. Ese camino también es acompañado por un otro que te sostiene la bicicleta y en un momento la suelta, no en cualquier momento, en un momento apropiado, cuando hay cierto equilibrio y cierto control. Ese acompañamiento hasta soltar, que en un momento inclusive es no sostener la bicicleta, sino quedarse al lado del otro y caminar junto al otro o correr junto al otro, es el andamiaje, es producir un potencial de aprendizaje que se centra en lo que yo voy a generar es un potencial en el otro. El otro tiene potencial. Ustedes son futuros profesores y profesoras. Es decir, uno piensa en lo que va a lograr el sujeto más allá de que si hoy lo logra o no. Por eso es que es importante basarse que todas las personas tienen una habilidad actual. Y a través de la interacción social va a ser ese camino que tiene que producir para poder lograr un aprendizaje en lo que es lo social. El proceso, el proceso de desarrollo cognitivo entonces va a ser a través de una zona de desarrollo próximo, que es ese trayecto, ese recorrido, ese camino que realiza el sujeto acompañado por un mediador, de una zona de desarrollo real a una zona de desarrollo potencial. Eso lo tienen que retomar en la lectura. Bien, aquí tenemos algo para poder entender esto que acabo de decir, ¿sí? Hay un niño que camina
o que va hacia la dirección de una persona adulta, con una flecha, con una dirección. Podemos decir que el sujeto parte de lo que sabe, es decir, de su zona de desarrollo real. Todo lo que sabe, todo lo que experimentó hasta el momento es su zona de desarrollo real. El lugar al cual quiere alcanzarse el sujeto va a ser la zona de desarrollo potencial. Potencial porque es el conocimiento que va a adquirir, por ejemplo, la lectura, la suma, lo que desee que aprenda, los colores. El sujeto no lo realiza solo, sino lo hace con un mediador. Es decir, que hace un camino desde su zona de desarrollo real hacia la zona de desarrollo potencial. Ese trayecto, ese recorrido es un poco sinuoso a veces, arriba, abajo, abandono la carrera, vengo, voy, retomo, doy un final, doy un parcial. Voy haciendo caminos, ¿no? No son lineales, dijimos. ¿Cuál es la zona de desarrollo importante para Vygotsky? La zona de desarrollo próximo, que es este recorrido, ese trayecto. Es decir, que la zona de desarrollo próximo es el recorrido, el trayecto, el camino que hace el niño. Y es el trabajo del docente como mediador acompañarlo. Y hay que disfrutar mucho más el proceso que el resultado. De eso se trata esta teoría, de alguna manera, en el medio, para que logre ese cometido, ese aprendizaje. El mediador provee de diferentes instrumentos sociales, materiales o psicológicos. Bien, espero que haya quedado claro. Es muy escueta este video para lo que es la clase, pero por lo menos van a retomar conocimientos mínimos para poder encarar la lectura. Por eso les propongo que expliquen lo que es la zona de desarrollo próximo para la próxima clase. ¿Sí? Bueno, espero que puedan verlo y estamos en contacto. Un abrazo grande.